¿Sabías que la hipertensión arterial se la conoce como el asesino silencioso? Sí, y esto se da porque no te da síntomas y te puede producir enfermedades muy graves como por ejemplo un ataque cardíaco, un ACV o accidente cerebrovascular, enfermedades cardíacas o enfermedades renales. La presión bien controlada te va a ayudar a disminuir la probabilidad de sufrir estas enfermedades en un 30% de los casos. Por eso en este video te voy a contar 5 formas naturales y rápidas para bajar la presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Esta se va a expresar de dos maneras. Por un lado vamos a tener a la presión arterial sistólica, que es el numerito más alto, y a la presión arterial diastólica, que es el numerito más bajo. La primera representa la presión que se da cuando el corazón se contrae, cuando el corazón eyecta la sangre a todo el cuerpo. La segunda, o la presión arterial diastólica, representa la presión que se genera cuando el corazón se relaja, es decir, cuando el corazón se empieza a llenar de sangre. La hipertensión arterial es una afección médica en la cual la fuerza con la que la sangre circula a través de las arterias se encuentra por encima de los valores normales, ejerciendo una presión excesiva en los vasos sanguíneos del cuerpo. Generalmente una presión arterial se considera normal cuando los valores se encuentran alrededor de 120 a 80 milímetros de mercurio. Cuando los valores están igual o mayor a 140 90 milímetros de mercurio, entonces hablamos de hipertensión arterial. Para que tengas una idea con respecto a el manejo de la presión arterial, un 70% tiene que ver con los cambios en los estilos de vida y un 30% tiene que ver con los fármacos o los medicamentos que utilizamos para controlar la presión arterial. Por lo tanto, si consumimos un cóctel de medicamentos pero nuestro estilo de vida no se modifica, entonces será imposible controlar la presión arterial. Las formas en las que se puede controlar la presión arterial, la mayoría de las personas la conocen, la tienen en mente, pero hay que ser diligentes para tratar de lograr los objetivos. Entonces, en primer lugar, para tratar de bajar la presión arterial, necesitamos bajar de peso. Está claro que todas las guías de hipertensión arterial y toda la literatura médica habla con respecto a esto. Recomienda de una forma muy fuerte reducir el peso. Esto va a disminuir significativamente los valores de presión arterial. Sabemos que por cada kilo de peso que pierde una persona va a disminuir 1 milímetro de mercurio la presión arterial sistólica. Por lo tanto, es la alteración modificable más importante a la hora de tratar de controlar la presión arterial. En segundo lugar, necesitamos tener patrones nutritivos saludables. Para esto tenemos dos tipos de dietas que están fuertemente recomendadas y que tienen efectos beneficiosos para los pacientes hipertensos. Por un lado tenemos a la dieta mediterránea y tenemos a la dieta DASH, que hace referencia a los enfoques dietéticos para detener la hipertensión arterial. En primer lugar tenemos a la dieta DASH. Esta dieta está principalmente compuesta por frutas, verduras, cereales, lácteos descremados, ácidos grasos monoinsaturados, pescados, aves y nueces, y es pobre en ácidos grasos saturados, carnes rojas, bebidas azucaradas y tiene un efecto hipotensor, independientemente de la restricción de la sal o el descenso de peso. Esta dieta va a descender la presión arterial sistólica y diastólica en más o menos 5,5 y 3,5 milímetros de mercurio respectivamente. El efecto hipotensor máximo alcanza aproximadamente a las 2 semanas de iniciada la dieta. Por otro lado tenemos a la dieta mediterránea. Esta básicamente va a consistir en frutas, legumbres, pan, nueces, aceite de oliva y dosis moderadas de vino tinto. Va a tener principalmente un efecto cardioprotector asociado a cierto grado de efecto hipotensor. La primera, la dieta DASH, está más fuerte y recomendada que esta. Ahora, otro tipo de recomendaciones que tienen que ver con esto, vamos a tener por ejemplo a la suplementación de calcio, magnesio. Esto va a ayudar en cierto grado a la disminución de la presión arterial. También vamos a tener a la disminución de hidratos de carbonos, de degradación rápida, ácidos grasos saturados, también aumento del consumo de proteínas de vegetales, de fibras y ácidos grasos monosaturados y ácidos que tengan omega 3 y omega 6. El tercer punto y uno de los más importantes
tiene que ver con la disminución en la ingesta de sodio. La Organización Mundial de la Salud recomienda la reducción en la ingesta de sodio para disminuir los niveles de presión arterial y el riesgo de enfermedad cerebrovascular. Sugiere una ingesta diaria de sodio de aproximadamente unos 2 gramos por día, es decir, una cucharadita en adultos. La reducción en el consumo de sodio va a disminuir la presión arterial sistólica unos 5 milímetros de mercurio. Si nosotros logramos disminuir la ingesta de sodio, el efecto hipotensor que esto genera va a su vez potenciar la acción farmacológica, es decir, va a mejorar los efectos de los medicamentos. En cuarto lugar, tenemos que aumentar la ingesta de potasio. La OMS recomienda aumentar la ingesta de alimentos ricos en potasio. Acá lo que sucede es al revés. El aumento del consumo de sodio va a aumentar la presión arterial. La disminución del consumo de potasio va a aumentar la presión arterial. Ahora, la disminución en la ingesta de sodio va a disminuir la presión arterial y el aumento en el consumo de potasio va a disminuir la presión arterial. Ahora, está claro entonces que necesitamos aumentar el consumo de potasio, siempre teniendo en cuenta los pacientes que tengan ciertas contradicciones o ciertas restricciones, como por ejemplo pacientes diabéticos, pacientes con insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca, pacientes que tengan insuficiencia suprarrenal o que están medicados con IECA, ARA2, con AINES o diuréticos ahorradores de potasio. El aporte de potasio recomendado es de 3,5 a 5 gramos por día. Ahora, ¿qué alimentos van a contener potasio? Bueno, tenemos al tomate, a la papa, al hinojo, a la banana, a los cítricos, a la ciruela, al melón y a la sandía. Un estudio muy importante comprobó que la presión arterial disminuía en aquellos individuos que combinaban una dieta baja en sodio y rica en potasio. En quinto lugar, es súper importante realizar actividad física. Por un lado vamos a tener al ejercicio aeróbico y por otro al ejercicio de sobrecarga o resistencia dinámica. El ejercicio aeróbico, que tiene fuerte recomendación clase 1, ha mostrado en diversos estudios y metaanálisis que logra descender la presión arterial sistólica 5 a 7 milímetros de mercurio, similar a lo que ocurre con el consumo de una droga antihipertensiva. Entonces, en adultos sanos de ambos sexos, lo recomendable es realizar ejercicio aeróbico de moderada intensidad, unos 150 minutos a la semana, es decir, unos 30 minutos por día, o si no, unos 75 minutos de intensidad alta a la semana. Todo esto para disminuir el riesgo cardiovascular. Ahora, si vos querés aumentar los beneficios, como por ejemplo disminuir el peso, disminuir la resistencia a la insulina, disminuir los valores de presión arterial, lo recomendable es realizar ejercicio aeróbico de intensidad moderada, unos 300 minutos a la semana, que sería 1 hora por día, o realizar unos 150 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad alta a la semana, que serían unos 30 minutos por día. Por otro lado, tenemos a los ejercicios de sobrecarga o resistencia dinámica. Estos ejercicios son los de pesa, en donde hay un acortamiento del músculo y luego vuelve a la longitud en reposo. En un metaanálisis reciente se observó que el entrenamiento con ejercicios de resistencia van a reducir la presión arterial sistólica unos 6 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica unos 5 milímetros de mercurio en pacientes hipertensos. Por último, te quiero dar algunas otras recomendaciones muy importantes, que son, por ejemplo, la disminución de lo que es la ingesta de alcohol, mejorar lo que es el sueño, dormir mejor. También vamos a tener que manejar lo que es el estrés. Si querés ver un video relacionado a esto, te dejo acá en las tarjetitas. Y por último, si nosotros logramos tener control sobre todas estas medidas higiénico-dietéticas, entonces todo el tratamiento para controlar la presión arterial va a ser mucho más barato, va a ser mucho más efectivo y a su vez vamos a potenciar el efecto de los medicamentos. Si sentís que esta información te ayuda en algo, me gustaría que le des me gusta al video y si de paso querés compartirlo, sería genial.